La carta llegó un martes, 3 semanas después del funeral de papá. Todavía vivía sumida en una neblina de dolor, moviéndome mecánicamente en la rutina diaria mientras intentaba acostumbrarme a un mundo sin mi padre. El sobre era de 1900, color crema, con mi nombre escrito en una caligrafía desconocida. No eran las mayúsculas cuadradas de papá, ni la letra fluida de mamá, sino algo más formal, con el remite de Robles y Asociados, abogados. Lo dejé a un lado con las facturas y el correo basura, sin estar preparada para lo que fuera que contuviera. Probablemente algún papeleo sobre la pensión o el seguro de papá. Ya había habido tanto de eso, formularios que rellenar, cuentas que cerrar, gente a la que notificar. La burocracia de la muerte es agotadora. Mi pequeño piso en Madrid parecía más vacío que de costumbre esa noche. La lluvia golpeaba contra las ventanas mientras calentaba una cena de microondas y me servía una copa de vino tinto barato. Mamá se había ido a quedarse con mi hermana Olivia en Zaragoza, dejándome a cargo de los asuntos pendientes en Madrid. A mis 32 años, yo era la responsable, la organizadora, la que solucionaba los problemas. Al menos, eso era lo que papá siempre decía. Sofía García, siempre manteniéndonos a flote, decía con esa sonrisa torcida que tenía. Finalmente, abrí la carta después de cenar, esperando más papeleo tedioso. En lugar de eso, me encontré mirando palabras que no tenían ningún sentido. Papá me había dejado la casa familiar en Mirasierra, no a mamá, no dividida entre nosotros 3, solo a mí. El abogado, el señor Robles, explicaba con palabras cuidadosamente elegidas que mi padre había cambiado su testamento hacía 6 meses, dejándome el chalet, valorado en más de 2 millones de euros en el mercado actual, exclusivamente a mí, con instrucciones de que yo decidiera su destino. Habría una reunión el viernes para discutir los detalles. Leí la carta 3 veces, olvidándome del vino, con las manos temblando. Esto no podía estar bien. Papá nunca haría algo así. Era justo hasta la exageración, metódico en su planificación. Él y mamá habían vivido en esa casa durante 35 años. Se suponía que era para ella, con disposiciones, para que se vendiera o se dividiera entre nosotros después de que ella faltara. Ese era el plan del que siempre habían hablado. Llamé a Olivia de inmediato. ¿Has sabido algo del abogado de papá?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. No, ¿por qué? ¿Pasa algo con el testamento? Olivia sonaba cansada. Se oía a sus 2 hijos pequeños peleando de fondo. Acabo de recibir una carta. Papá me dejó la casa. ¿Qué casa? La casa, Oli. La casa de Mirasierra. Silencio. Luego, eso no es posible. Mamá vive allí. Lo sé. Por eso te llamo. No tiene sentido. Bueno, obviamente es un error, dijo Olivia con firmeza. Llama al abogado por la mañana. Alguien se ha liado con los papeles, pero no fue un error. El señor Robles lo confirmó al día siguiente. Papá efectivamente había cambiado su testamento, en pleno uso de sus facultades mentales y con los testigos adecuados. La casa era mía, sin condiciones. ¿Y mi madre?, pregunté, paseando por mi pequeña cocina con el teléfono pegado a la oreja. A la Herrera. García se le dejó la casa de veraneo en Asturias y una suma considerable de las inversiones de su padre, respondió. La división de bienes es inusual, se lo concedo, pero su padre fue muy claro sobre sus deseos. Llamé a mamá después, temiendo la conversación. Para mi sorpresa, ella ya lo sabía. Tu padre me dijo lo que iba a hacer, dijo, con la voz extrañamente plana. No pude hacerle cambiar de opinión. Pero, ¿por qué haría? Esto es tu casa. Una larga pausa. Tenemos que hablar, Sofía, no por teléfono. ¿Puedes venir a casa de Olivia este fin de semana? Tengo la reunión con el abogado el viernes. Iré justo después. Bien. Otra pausa. Hay cosas que no sabes,
cosas que tu padre quería que te explicara después de que él se fuera. El viaje en coche a Zaragoza ese viernes por la noche fue tenso, con la lluvia azotando el parabrisas y mi mente repasando todas las posibilidades. ¿Qué secretos podrían justificar una decisión tan dramática? Papá siempre había sido el epítome de los valores tradicionales. La familia primero, compartirlo todo, sin favoritos entre sus hijos. Esta decisión parecía completamente fuera de lugar. Marcos, mi hermano pequeño, llamó mientras estaba en la A2. ¿Es verdad?, exigió sin preámbulos. Olivia dice que papá te dejó la casa. Sí, pero no entiendo por qué, dije, poniéndolo en altavoz. Voy a Zaragoza ahora para hablar con mamá. Estaré allí mañana. No tomes ninguna decisión hasta que todos hayamos tenido la oportunidad de hablarlo. Su tono tenía un matiz de acusación, como si yo hubiera planeado esta situación, de alguna manera. Marcos siempre había sido de enfado fácil, a la defensiva cuando se sentía menospreciado. Siendo el más joven y el único chico, había sido la sombra de papá, trabajando a su lado en la asesoría familiar desde la universidad. No voy a tomar ninguna decisión todavía, le aseguré. Estoy tan confundida como tú. Eso era quedarse corta. La reunión con el señor Robles solo había profundizado el misterio. Papá había sido bastante específico en sus instrucciones, dejando cartas para cada uno de nosotros que se abrirían durante la lectura del testamento. La mía simplemente decía: confía en tu juicio, Sofía. Sabrás lo que es correcto. Cuando llegue el momento, no. Cuando llegué al chalet adosado de ladrillo visto de Olivia en las afueras de Zaragoza, eran más de las 9. La lluvia había cesado, pero los charcos reflejaban las farolas mientras entraba en el camino de entrada. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera llamar, su rostro demacrado por el cansancio. Entra, dijo, abrazándome brevemente. Los niños están dormidos y Olivia te ha preparado la habitación de invitados. Olivia apareció en el pasillo, con los brazos cruzados. A sus 35 años, se parecía notablemente a mamá. Mismo pelo rubio miel, mismos ojos, azules, pero esa noche su expresión era cautelosa. Creo que deberíamos esperar a mañana, cuando esté Marcos, dijo, mirándonos a mamá y a mí. Mamá negó con la cabeza. No. Sofía merece saberlo primero. Le afecta más directamente a ella. Nos sentamos en el salón con tazas de té. La casa de Olivia era cálida y vivida, con fotos de su familia en cada superficie y juguetes guardados en las esquinas. Tan diferente de mi piso minimalista con sus muebles de IKEA y paredes desnudas. Vuestro padre cometió un error, empezó mamá, dejando su taza. Un terrible error que casi nos cuesta todo. Y entonces me contó una historia que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Las manos de mamá temblaban mientras sostenía su taza de té. Hace 20 años, tu padre hizo una inversión que no era del todo legal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Papá, el asesor meticuloso, el hombre que insistía en que declaráramos hasta la más mínima propina en la declaración de la renta, ¿había hecho algo ilegal? Fue durante el boom inmobiliario, continuó mamá. Un cliente se les acercó con una oportunidad. Una promoción en las afueras de Madrid que prometía enormes beneficios. Lo que tu padre no sabía era que el promotor estaba usando las inversiones para blanquear dinero. Olivia emitió un pequeño sonido de incredulidad. ¿Nunca nos contasteis nada de esto? Os protegimos, dijo mamá con firmeza. Cuando las autoridades empezaron a investigar, vuestro padre cooperó plenamente. Él no sabía de las actividades ilegales, pero había sido descuidado, demasiado ansioso por el gran pelotazo. ¿Le acusaron?, pregunté, tratando de reconciliar esta historia con el padre que yo conocía. No. Proporcionó pruebas contra el promotor y devolvió su parte de los beneficios de la inversión. Pero la reputación de la asesoría se resintió. Varios clientes se fueron. Vuestro padre estaba destrozado. Recordaba vagamente esa época. Papá trabajando hasta tarde,
tensión en la cena, conversaciones en voz baja a puerta cerrada. Yo estaba en la universidad entonces, centrada en mi propia vida. ¿Qué tiene que ver esto con la casa?, preguntó Olivia, inclinándose hacia adelante. Mamá suspiró. La casa estaba a mi nombre. Siempre lo ha estado. Mis padres ayudaron con la entrada cuando nos casamos, así que lo mantuvimos así. Si a tu padre lo hubieran acusado, podríamos haber perdido todo lo demás. Pero no, la casa. Las piezas empezaron a encajar. ¿Entonces la casa sigue siendo legalmente tuya? Sí y no, dijo mamá. Después de ese incidente, hicimos arreglos. La casa se quedó a mi nombre, pero tu padre insistió en añadir disposiciones, en su testamento sobre ella. Sentía que me debía esa seguridad, pero ahora se la ha dejado a Sofía, señaló Olivia, con un toque de acusación en su voz. Mamá asintió lentamente. Las cosas cambiaron hace 5 años. Yo quería vender la casa y mudarme a Asturias permanentemente. Vuestro padre se negó. Llevábamos años distanciándonos, pero ese fue nuestro punto de ruptura. Se me encogió el estómago. ¿Estás diciendo que tú y papá os separasteis, sin decírnoslo? No legalmente, dijo mamá. Pero emocionalmente, sí. He estado viviendo en Asturias la mayor parte del tiempo durante los últimos 4 años. Manteníamos las apariencias cuando veníais de visita. Pero la verdad es que nos habíamos convertido más en socios que en marido y mujer. La revelación me golpeó como un mazazo. Todas esas navidades en familia, las comidas de los domingos, las celebraciones, ¿habían sido todo una actuación? Pensé en papá cuidando su jardín en Mirasierra, mamá supuestamente de vacaciones en Asturias. ¿Cómo no lo habíamos visto? Vuestro padre cambió su testamento después de su diagnóstico, continuó. Mamá. Sabía que no le quedaba mucho tiempo y quería arreglar las cosas. Me dejó la casa de Asturias porque es donde he sido más feliz. Te dejó a ti la casa de Madrid porque confiaba en que tomarías la decisión correcta. ¿Qué decisión?, pregunté sintiéndome abrumada. Si conservarla en la familia o venderla y repartir los beneficios. Él no fue capaz de elegir. Olivia se levantó bruscamente. Esto es ridículo. La casa debería repartirse a partes iguales entre todos. Eso sería lo justo. Vuestro padre no lo veía así, dijo mamá en voz baja. Creía que Sofía consideraría las necesidades de todos, no solo las suyas. La comparación tácita quedó flotando en el aire. La cara de Olivia se sonrojó. Ella siempre había sido la impulsiva, tomando decisiones basadas en deseos inmediatos en lugar de en consecuencias a largo plazo. Su primer matrimonio había terminado después de menos de 1 año, y su actual marido, Benja, estaba perpetuamente entre trabajos, lo que los dejaba económicamente apurados a pesar del buen sueldo de Olivia como directora de un colegio. «Necesito tomar el aire», murmuró Olivia, cogiendo su chaqueta y saliendo al jardín trasero. Cuando la puerta se cerró tras ella, mamá me cogió la mano. «Sé que es mucho que asimilar. Tu padre y yo cometimos errores, pero siempre intentamos hacer lo mejor para todos vosotros. ¿Por qué no nos dijisteis que teníais problemas? Podríamos haber ayudado». Mamá sonrió con tristeza. Vosotros 3 teníais vuestras propias vidas, vuestros propios desafíos. Marcos estaba lidiando con su divorcio, Olivia con el despido de Benja, y tú estabas construyendo tu carrera. No queríamos ser una carga. No habría sido una carga, dije, sintiendo una oleada de pena, no solo por papá, sino por la familia que creía que éramos. Mamá me apretó la mano. Tu padre estaba muy orgulloso de ti, Sofía. Admiraba tu sentido de la justicia, tu capacidad para ver las cosas con perspectiva. Por eso te confió esta decisión. La conversación con mamá me dejó sin poder dormir. Me quedé en la habitación de invitados de Olivia, mirando al techo, dándole vueltas a las revelaciones en mi mente. Mi teléfono vibró sobre la medianoche. Un mensaje de Marcos. Acabo de aterrizar en Zaragoza. Estaré para
El desayuno. No hagas nada hasta que hablemos. La desconfianza implícita me dolió. Como si fuera a tomar decisiones precipitadas sobre nuestra casa familiar sin consultarles. La mañana llegó con una luz pálida y el sonido de los hijos de Olivia bajando las escaleras a toda prisa. Para cuando llegué a la cocina, Lucía y Mateo estaban devorando boles de cereales mientras Olivia preparaba sus almuerzos. Su marido, Benja, me saludó con un gesto desde detrás de su taza de café, con expresión reservada. «¡Tita Sofía!». Lucía, de 6 años, se lanzó a abrazarme. «¿Te quedas todo el finde? ¿Podemos ir al parque luego?». «Ya veremos, cariño», dije, alborotándole el pelo. «Puede que tenga que hablar con tu mamá y el tío Marcos hoy». «Cosas aburridas de mayores», declaró Mateo, de 8 años, con autoridad. Sonó el timbre y, momentos después, Marcos entró en la cocina. A sus 29 años, mi hermano todavía tenía esa confianza arrogante que le había hecho popular en el colegio. Ahora parecía forzada, una máscara, que cubría el agotamiento y algo más, quizás ira. «Vaya, si es la favorita de papá», dijo, con palabras ligeras pero un tono afilado. «Marcos», le advirtió Olivia, mirando a sus hijos. «¿Qué? Solo digo la verdad. Papá le dejó el boleto de oro, ¿no?». «¿Por qué no hablamos en el salón?», sugirió mamá, apareciendo en el umbral. «Benja, ¿te importaría? ¿Llevar a los niños a sus clases de natación? Necesitamos un momento en familia». Benja pareció aliviado de escapar. En 15 minutos, había metido a los niños en el coche y se había marchado, dejándonos a los 4 García sentados, en un tenso silencio. «He hablado con el señor Robles esta mañana», empezó Marcos sin preámbulos. «Lo ha confirmado todo. Papá le dejó la casa a Sofía directamente, sin condiciones. Podría venderla mañana y quedarse hasta el último céntimo si quisiera». «Ah, pero no haría eso», dije, tratando de mantener la voz tranquila. Mamá me explicó por qué papá tomó esta decisión y... «Oh, seguro que lo hizo», interrumpió Marcos. «Seguro que hay una explicación muy conveniente para que papá dejara a su propia esposa y a 2 de sus hijos fuera de su bien más valioso». «No me dejó fuera», dijo mamá con firmeza. «Este era nuestro acuerdo. Tengo la casa de la playa y las inversiones que me mantendrán cómodamente el resto de mi vida». «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó Olivia. «El fondo para la educación de Mateo y Lucía apenas ha empezado. Benja lleva meses sin trabajo. Nos vendría muy bien nuestra parte de la casa». Sentí una punzada de irritación. «¿Es eso todo lo que os importa? ¿El dinero? Papá acaba de morir y ya estáis repartiendo el botín». «Es fácil para ti decirlo», replicó Marcos. «Eres tú la que está sentada cómodamente con una propiedad de 2 millones de euros en el bolsillo. Sin hipoteca, sin hijos que mantener, solo tu elegante trabajo en la consultora y ahora esta ganancia inesperada». «No es una ganancia inesperada», espeté. «Es nuestra casa familiar, y papá confió en mí para tomar la decisión correcta al respecto, porque siempre pensó que eras mejor que nosotros», dijo Marcos con amargura. «Más responsable, más digna de confianza, la hija perfecta». «Eso no es verdad», intervino mamá. «Vuestro padre os quería a todos por igual. Simplemente reconocía vuestras diferentes fortalezas». «Claro», dijo Olivia, su voz goteando sarcasmo. «La fortaleza de Marcos es ser encantador, la mía ser emocional, y la de Sofía ser perfecta. Ya lo hemos oído antes». La conversación se estaba deteriorando rápidamente. Viejos resentimientos salían a la superficie, los celos de Olivia por mi éxito profesional, la creencia de Marcos de que papá me favorecía, mi frustración con su irresponsabilidad financiera. Debajo de todo yacía el shock de descubrir que el matrimonio de nuestros padres había sido una farsa durante años. «Mirad», dije finalmente, «no pedí esta responsabilidad. Pero ya que papá me la dio, pienso tomármela en serio.
No tomaré ninguna decisión sobre la casa sin considerar las necesidades de todos. Qué generosa, murmuró Marcos. Mamá se levantó, su paciencia claramente agotándose. Ya es suficiente. Vuestro padre tomó su decisión, y pelear entre vosotros no la cambiará. Sofía siempre ha sido justa, y confío en que seguirá siéndolo. Por supuesto que te pones de su lado, dijo Olivia, con lágrimas asomando en sus ojos. Siempre lo haces. Mientras las acusaciones volaban, me senté en silencio, dándome cuenta de algo terrible. Esto no era solo por la casa o el dinero. Se trataba de décadas de dinámicas familiares, de favoritismos y desprecios percibidos, de roles que nos habían asignado y que habíamos llegado a resentir. La decisión de papá simplemente lo había sacado todo a la superficie, y ahora yo tenía que decidir qué hacer con un legado que amenazaba con destrozar a mi familia. El fin de semana en casa de Olivia se volvió insoportable. Para el domingo por la mañana, Marcos no me hablaba. Olivia rompía a llorar a la menor provocación, y mamá parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Puse una excusa de trabajo y me fui temprano, prometiendo ponerme en contacto una vez que hubiera tenido tiempo para pensar. El viaje de vuelta a Madrid me dio espacio para respirar, para procesar todo lo que había aprendido. Papá, la brújula moral de nuestra familia, había cometido un grave desliz ético que podría haberlo llevado a la cárcel. Mis padres, y cuyo matrimonio yo había idealizado, habían estado viviendo vidas separadas durante años. Y mis hermanos, a pesar de nuestra aparente cercanía, albergaban profundos resentimientos hacia mí que de alguna manera se me habían pasado por alto. La casa de Mirasierra se cernía sobre mis pensamientos. No había estado dentro desde el día después del funeral de papá, cuando recogimos sus pertenencias personales. Ahora era técnicamente mía. Las 4 plantas, los 5 dormitorios, el jardín que papá había cuidado con tanto esmero, la cocina donde habíamos celebrado innumerables cumpleaños y navidades. La casa representaba seguridad, un activo financiero sustancial y, lo más importante, nuestra historia familiar. Para el martes, había tomado una decisión. Llamé al señor Robles y quedé en encontrarme con él en la casa esa tarde. El abogado llegó puntualmente a las 3. Su maletín y su comportamiento formal resultaban extrañamente tranquilizadores en medio de mi torbellino emocional. «Señorita García», dijo, estrechándome la mano, «supongo que ha tenido tiempo de considerar el legado de su padre». «Algo de tiempo», respondí, guiándolo hacia el salón donde la luz del sol entraba por los ventanales sobre los muebles familiares. Me gustaría discutir mis opciones. Durante la siguiente hora, el señor Robles me expuso varios escenarios. Vender la casa e invertir los beneficios, alquilarla para obtener ingresos, mantenerla como una propiedad familiar con acceso compartido. Cada opción tenía implicaciones financieras y fiscales que me mareaban. «Hay un asunto más», dijo, buscando en su maletín. Su padre dejó esto con instrucciones de que se lo entregara después de que hubiera tenido tiempo de considerar la situación. Me entregó un sobre cerrado. Dentro había una sola hoja de papel con el membrete de papá, su letra pulcra cubriendo ambas caras. «La dejaré a solas», dijo el señor Robles, saliendo al jardín. La carta de papá estaba fechada 3 semanas antes de su muerte. «Mi queridísima Sofía, si estás leyendo esto, te has enterado de lo de la casa y probablemente de los errores que cometí hace años. Espero que tu madre te lo haya explicado todo claramente. Prometió que lo haría. He puesto una pesada carga sobre tus hombros, y por eso lo siento. La verdad es que no me atreví a tomar esta decisión. Vender la casa se siente como borrar nuestra historia familiar, pero mantenerla vacía parece un desperdicio cuando el dinero podría ayudaros a todos. Te preguntarás por qué te elegí a ti para esta tarea. No es porque te quiera más. Quiero a todos mis hijos por igual, pero de forma diferente. Es porque siempre has visto el fondo de las cosas. Marcos es brillante con los números, pero a veces se le escapa el elemento humano. Olivia siente todo profundamente,
pero puede ser impulsiva. Tú equilibras la cabeza y el corazón de una manera que me recuerda a las mejores partes de mí mismo. Lo que decidas será la elección correcta. Véndela y reparte el dinero. Consérvala como un lugar de reunión familiar. Vive en ella tú misma. Confío en tu juicio. Mi única petición es que consideres qué traería más alegría y menos dolor a nuestra familia a largo plazo. No fui un padre o un marido perfecto, pero hice lo que pude. Recuérdame con cariño, con todo mi amor, papá. Las lágrimas me nublaron la vista mientras doblaba la carta. Incluso desde el más allá, papá depositaba su fe en mí. El peso de ello era enorme. Pasé la semana siguiente visitando la casa a diario, deambulando de una habitación a otra, recordando el comedor donde Marcos había anunciado su compromiso con su ahora exmujer, el despacho donde papá me había enseñado a hacer la declaración de la renta, el dormitorio del fondo donde Olivia se había quedado después de que su primer matrimonio se derrumbara, llorando hasta dormirse cada noche durante un mes. También investigué el valor de las propiedades en la zona, el potencial de alquiler, alternativas de inversión. Mi parte pragmática sabía que vender tenía más sentido financiero. Los precios de las propiedades en Madrid estaban en su punto más alto, y los beneficios podrían proporcionar una seguridad financiera significativa para todos nosotros. Pero cada vez que imaginaba a extraños viviendo en nuestra casa, borrando nuestras marcas de las paredes, reemplazando las rosas cuidadosamente cuidadas de papá con lo que fuera de su gusto, algo en mí se rebelaba. El viernes por la noche, exactamente 2 semanas después del funeral de papá, invité a mamá, Marcos y Olivia a la casa. Marcos llegó primero, con expresión cautelosa. «Así que has decidido», dijo, siguiéndome a la cocina donde estaba preparando una tabla de quesos. No era una pregunta, sino una afirmación. «Sí», respondí. «Pero me gustaría hablarlo con todos juntos». Olivia llegó con Benja, lo que me sorprendió. Mi cuñado rara vez se involucraba en asuntos familiares. «Ha insistido», explicó. Olivia encogiéndose de hombros. Mamá fue la última, con aspecto incómodo al entrar en la casa que había compartido con papá durante más de 3 décadas. «Se siente extraño estar aquí», admitió, mirando a su alrededor, como si Ricardo fuera a entrar en cualquier momento quejándose del gato de los vecinos en su jardín. Nos reunimos en el salón. La tensión era palpable. Marcos se sentó en el borde de su silla, mientras que Olivia y Benja se sentaron juntos en el sofá. Mamá eligió el viejo sillón de papá, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. «Gracias por venir», empecé. «Sé que las últimas semanas han sido difíciles para todos. La decisión de papá sobre la casa fue un shock y ha removido muchos sentimientos». «Solo dinos qué has decidido», dijo Marcos con impaciencia. «¿Vendes o no?» Respiré hondo. No voy a vender. Al menos, no por ahora». La cara de Olivia se descompuso. Marcos emitió un sonido de disgusto. «Pero tampoco me la voy a quedar para mí», continué. «Propongo que la convirtamos en un fideicomiso familiar». La confusión reemplazó la ira y la decepción en sus rostros. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Benja, hablando por primera vez. Les expuse el plan que había desarrollado con la ayuda del señor Robles. La casa se pondría en un fideicomiso que nos beneficiaría a todos por igual. La alquilaríamos durante los próximos 5 años, utilizando los ingresos para mantener la propiedad y distribuir el resto trimestralmente. Después de 5 años, reevaluaríamos, o continuar con el acuerdo o vender si las condiciones del mercado eran favorables. El fideicomiso estará estructurado de manera que ninguno de nosotros pueda vender sin el acuerdo de los demás, expliqué. Y cada uno tendrá derecho a usar la casa durante 2 semanas al año, si lo desea. Y así que obtenemos algunos ingresos, pero no el capital, dijo Marcos, frunciendo el ceño. ¿Esa es tu solución? Es un término medio, repliqué.
Los ingresos del alquiler deberían ser de unos 5.000 euros al mes después de gastos. Dividido entre 3, es una ayuda significativa para todos, y la propiedad permanece en la familia, preservando nuestra conexión con ella. ¿Por qué 5 años?, preguntó Olivia. El tiempo suficiente para que se asiente el polvo emocional, pero no tanto como para quedarnos atrapados en una decisión que podría no servirnos en el futuro. Expliqué. Y dudé. Luego decidí ser completamente honesta. El tiempo suficiente para que vuestras situaciones financieras se estabilicen. Los ojos de Marcos se entrecerraron. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dije con cuidado, que ahora mismo es probable que ambos gastarais una suma importante rápidamente en lugar de invertirla sabiamente. Marcos, todavía estás pagando deudas de tu divorcio. Olivia, tú y Benja habéis tenido dificultades desde que él perdió su trabajo. Una ganancia inesperada podría parecer la respuesta, pero estadísticamente, la mayoría de las personas que reciben grandes sumas inesperadamente acaban peor en pocos años. Eso es increíblemente condescendiente, espetó Olivia. Es realista, repliqué. Y es exactamente lo que le preocupaba a papá. No quería que su legado se evaporara en cuestión de meses. Benja me sorprendió asintiendo. Tiene razón, Oli. ¿Recuerdas lo que pasó con tu finiquito? Desapareció en 6 meses. Se hizo un silencio incómodo. Todos conocíamos el patrón. Olivia y Marcos siempre habían sido de gastar, no de ahorrar. Papá los había rescatado varias veces a lo largo de los años. Esto no es solo por el dinero, continué suavemente. Es por lo que esta casa significa para nosotros. Es donde crecimos, donde vive nuestra historia. Venderla significa renunciar a esa conexión tangible con papá, con nuestra infancia. No estoy preparada para eso. ¿Vosotros sí? Mamá, que había estado callada hasta ahora, habló. Creo que es una solución sensata. La casa se queda en la familia. Todos recibís ingresos de ella, y no se toman decisiones irreversibles mientras aún estáis de duelo. Marcos se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín donde el crepúsculo se estaba instalando. Habrá que podar las rosas de papá pronto, dijo, casi para sí mismo. Lo sé, respondí. Pensé que tal vez podrías enseñarme cómo. Siempre decía que tenías buena mano para ello. Mi hermano se giró, la sorpresa parpadeando en su rostro. ¿Decía eso? Todo el tiempo. Estaba muy orgulloso de lo bien que se te daba la jardinería. Algo cambió en la expresión de Marcos. Supongo que podría pasarme este fin de semana. Olivia se secó una lágrima. Odio que estemos peleando así. Papá estaría tan decepcionado de nosotros. No, dijo mamá con firmeza. Él lo entendería. El duelo hace cosas extrañas a las familias. Saca lo mejor y lo peor de nosotros. Hablamos durante horas, pasando del salón a la cocina, luego al jardín mientras caía la noche. Surgieron viejas historias, algunas que había oído 100 veces, otras completamente nuevas para mí. Nos reímos de la terrible voz de papá para cantar, su insistencia en usar sandalias con calcetines, su absoluta convicción de que su vino casero era excelente cuando apenas era bebible. A medida que avanzaba la noche, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. La decisión sobre la casa no era perfecta, ninguna solución lo sería, pero honraba el deseo de papá de que encontrara un equilibrio que sirviera a todos. Los ingresos ayudarían a Olivia y Benja hasta que él encontrara un trabajo estable de nuevo. Ayudarían a Marcos a saldar sus deudas y empezar de cero. Y para mí, preservaba la opción de algún día hacer de esta casa un hogar para mi propia familia, si así lo decidía. Alrededor de la medianoche, mientras recogíamos los abrigos y llamábamos a los taxis, Marcos me llevó a un lado. «Lo has hecho bien, Sofía», dijo bruscamente. «No me gusta admitir que tenías razón, pero en este caso, bueno, tu solución tiene sentido». «Todo un cumplido», bromeé.
dándole un codazo en el hombro. «No te acostumbres». Sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto desde antes del diagnóstico de papá. «Pero en serio, gracias por no venderla y deshacerte de todos nosotros. Habría sido más fácil. Más fácil, quizás, pero no lo correcto». Después de que todos se fueran, recorrí la casa silenciosa una última vez antes de cerrar. En el despacho de papá, guardé su carta en el cajón del escritorio donde él guardaba los documentos importantes. Algún día, quizás, la compartiría con Marcos y Olivia, pero todavía no. Algunas heridas estaban demasiado frescas, algunas verdades eran demasiado dolorosas. Afuera, la noche madrileña era fresca y clara. Mientras esperaba mi taxi, miré la casa. Sólida, duradera, complicada, igual que la familia que había albergado. Papá no me había dado solo una propiedad, sino la oportunidad de sanar lo que se había roto entre nosotros. No sería fácil. La familia nunca lo es. Pero por primera vez desde que recibí aquel sobre color crema, sentí la certeza de que encontraríamos la manera de superarlo juntos. La primavera llegó con una explosión de color en el jardín de papá. El acuerdo del fideicomiso llevaba 3 meses en vigor y las cosas se estaban asentando lentamente en una nueva normalidad. La agencia de alquiler había encontrado unos inquilinos adecuados, un profesor de la Complutense y su esposa americana, que trataban la casa con respeto mientras pagaban un extra por la prestigiosa dirección de Mirasierra. Había cumplido mi promesa de mantener el querido jardín de papá, apareciendo cada 2 fines de semana para cuidar las rosas y recortar los setos. A veces Marcos se me unía, y ocasionalmente Olivia traía a los niños, que se deleitaban buscando mariquitas entre los macizos de flores. No éramos exactamente una gran familia feliz de nuevo, pero las aristas de nuestro conflicto se habían suavizado. Fue durante una de estas sesiones de jardinería a finales de abril cuando descubrí la caja. «Deberíamos limpiar el cobertizo», sugirió Marcos, secándose el sudor de la frente. Los inquilinos mencionaron que les gustaría guardar unas bicicletas ahí. El cobertizo del jardín había sido el dominio de papá, un lugar para sus herramientas, paquetes de semillas y diarios de jardinería. No lo habíamos tocado desde su muerte, en parte por respeto y en parte porque ninguno de nosotros tenía el ánimo de revisar otra colección de sus pertenencias. «Supongo que deberíamos», acepté a regañadientes. «Mejor nosotros que unos extraños rebuscando entre sus cosas». El cobertizo olía a tierra, a madera y al tabaco especial que papá usaba en su pipa cuando mamá no estaba cerca para regañarle por su salud. La luz del sol se filtraba por la ventana polvorienta, iluminando motas danzantes en el aire. Marcos empezó a organizar las herramientas mientras yo me ocupaba de las estanterías de macetas y cajas de semillas. Detrás de una pila de revistas de jardinería, la encontré. Una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos, con la tapa tallada con un simple patrón geométrico. No la reconocí de mi infancia. «¿Has visto esto antes?» Le pregunté a Marcos, quitando las telarañas. Él echó un vistazo. «No. ¿Qué hay dentro?» La caja no estaba cerrada con llave, solo asegurada con un simple pestillo. Dentro, encontramos una colección de objetos que al principio no tenían mucho sentido. La llave de una habitación de hotel antigua, varias postales de Asturias, un pequeño joyero de terciopelo que contenía un anillo de mujer y, debajo de todo, un fajo de cartas atadas con una cinta azul desvaída. Marcos cogió una de las postales. «Picos de Europa, 1988. Leyó. «Eso es antes de que yo naciera». «Antes de que naciéramos ninguno de nosotros», dije, examinando el anillo. Era un diseño simple. Un pequeño zafiro flanqueado por diminutos diamantes engastados en oro blanco. No era caro, pero era bonito. No era para nada el estilo de mamá. Dudé antes de desatar la cinta de las cartas. Se sentía invasivo, y como leer el diario de alguien. Pero papá ya no estaba, y los secretos que hubiera guardado ahora también formaban parte de nuestra herencia.
Las cartas estaban dirigidas a Ricardo García, nuestro padre, todas de alguien llamada Leonor Campos. La más antigua era de junio de 1987, la última de octubre de 1988. Abrí una al azar y empecé a leer, con Marcos mirando por encima de mi hombro. Mi queridísimo Ricardo, tu última carta me trajo alegría y tristeza a la vez. Entiendo tu decisión. La familia debe ser lo primero, siempre. Pero no puedo evitar preguntarme qué podría haber sido si nos hubiéramos conocido en otro momento, en otras circunstancias. La semana en los picos de Europa sigue siendo la más feliz de mi vida. Un momento perfecto fuera del tiempo que atesoraré por siempre. La fotografía adjunta fue tomada en nuestro último día. Guárdala o destrúyela como mejor te parezca. Quiero que sepas que, elijas lo que elijas, respetaré tu decisión y tu privacidad. Con todo mi amor, Leonor. Nos miramos, atónitos. Rebusqué en el fajo, pero no encontré ninguna fotografía. ¿Papá tuvo una aventura?, susurró Marcos, como si los vecinos pudieran oírnos. Quizás no una aventura exactamente, dije, hojeando las otras cartas. Todas son de antes de que se casara con mamá. Se comprometieron a finales del 88 y se casaron en el 89. Aún así, guardó estas cartas escondidas todos estos años. ¿Y quién es Leonor Campos? ¿Mamá la mencionó alguna vez? Negué con la cabeza. Nunca. Pasamos la siguiente hora leyendo las cartas, reconstruyendo una historia que ninguno de nosotros había sospechado. Papá, al parecer, había estado profundamente enamorado de Leonor mientras trabajaba en Barcelona después de la universidad. Su relación había terminado cuando él regresó a Madrid y se reencontró con Margarita Torres, nuestra madre, a quien conocía desde 1980, la infancia. Las cartas sugerían que la ruptura había sido decisión suya, pero una que le causó un dolor considerable. ¿Se lo contamos a mamá?, preguntó Marcos mientras devolvíamos cuidadosamente las cartas a la caja. Dudé. No sé. Han estado separados en todo menos en el nombre estos últimos años. ¿Importaría ahora? ¿Y Olivia? Se pondrá furiosa si se entera de que le hemos ocultado esto. Eso era cierto. Olivia era sensible a que la excluyeran, especialmente ahora. Déjame pensarlo, dije finalmente. Esto es complicado. Terminamos de limpiar el cobertizo en silencio, ambos perdidos en pensamientos sobre el padre que creíamos conocer tan bien. La caja de madera se vino a casa conmigo, guardada en mi bolso como si fuera contrabando. Esa noche no pude dormir. Volvía a las cartas una y otra vez, releyéndolas. Las palabras de Leonor pintaban un retrato de mi padre de joven, apasionado, dividido entre el amor y el deber, eligiendo finalmente el camino que su familia esperaba de él. Qué diferente del padre estable y predecible con el que había crecido. Busqué en Internet Leonor Campos Barcelona, pero encontré demasiadas posibilidades para acotar la búsqueda. Sin más información, podría ser cualquiera. Casada con nietos, viviendo en el extranjero, o incluso fallecida. El anillo era lo que más me inquietaba. ¿Había sido un anillo de compromiso? ¿Un regalo de despedida? Papá lo había guardado todos estos años, escondido pero no desechado. ¿Qué significaba eso sobre sus sentimientos por mamá, por nosotros? Por la mañana, había tomado una decisión. Llamé a Olivia primero. Necesito hablar con vosotras dos juntas, contigo y con mamá. ¿Podéis venir a mi piso este fin de semana? Es importante. ¿Es por la casa?, preguntó con cautela. No, es sobre papá. Encontré algo. Marcos subió desde Sevilla, donde se había mudado recientemente por un nuevo trabajo. Olivia llegó con una bolsa de pasteles de mi panadería favorita, una especie de rama de olivo. Mamá fue la última en llegar, con aspecto aprensivo. ¿De qué se trata, Sofía?, preguntó mientras preparaba té en mi diminuta cocina. Estás muy misteriosa. Saqué la caja de madera y la puse sobre la mesa de centro. Marcos y yo encontramos esto en el cobertizo del jardín de papá. Creo que deberíais ver lo que hay dentro.
Mamá se quedó mirando la caja, con una expresión indescifrable. Luego, para mi asombro, sonrió levemente. «Ah», dijo. Me preguntaba dónde la guardaba. Todos nos quedamos mirándola. «¿Lo sabías?», soltó Marcos. «¿Lo de Leonor?». Mamá cogió una de las postales. Por supuesto que lo sabía. Ricardo y yo no teníamos secretos. Esto no tenía sentido. Pero estas cartas son cartas de amor, mamá, de antes de que os casarais. Mamá suspiró y se recostó en su silla. Vuestro padre siempre tuvo tanto miedo de que pensarais menos de él si lo supierais. Era un hombre tan tradicional en muchos aspectos, tan preocupado por hacer lo correcto. ¿Saber qué exactamente?, exigió Olivia. ¿Que estaba enamorado de otra persona antes que de ti? No solo antes que yo, dijo mamá en voz baja. Leonor fue su primer amor. Se conocieron en la universidad, perdieron el contacto y luego se reencontraron cuando él trabajó en Barcelona. Para cuando Ricardo y yo nos comprometimos, ellos ya habían roto, pero él nunca la superó del todo. La habitación se quedó en silencio mientras asimilábamos esto. Mamá continuó, con voz firme. Unos 15 años después de casarnos, Ricardo se encontró con Leonor en un congreso en Zaragoza. Cenaron, hablaron durante horas. Volvió a casa y me lo contó todo, que todavía sentía cosas por ella, que estaba confundido. Fuimos a terapia de pareja. Fue una época difícil. Me acuerdo de eso, dijo Olivia de repente. Yo tenía unos 10 años. Discutíais mucho. Papá durmió en la habitación de invitados durante un tiempo. Mamá asintió. Lo superamos. Ricardo eligió a nuestra familia, nuestra vida juntos. Rompió el contacto con Leonor de nuevo, pero guardar la caja fue idea mía. Idea tuya. Estaba incrédula. Le dije que estaba bien guardar esos recuerdos en un lugar especial, siempre y cuando no interfirieran en nuestro matrimonio. Todo el mundo tiene un pasado, Sofía. Todo el mundo se pregunta a veces por los caminos no tomados. Pensé en las vidas separadas que habían estado viviendo estos últimos años. ¿Es por eso que tú y papá os distanciasteis? ¿Por Leonor? Mamá negó con la cabeza. No. Eso fue por sueños diferentes para nuestra jubilación, prioridades diferentes. Nada tan dramático como viejas cartas de amor. Cogió el joyero de terciopelo y lo abrió, examinando el anillo. Nunca me habló de esto. Supongo que algunos secretos están permitidos, incluso en los mejores matrimonios. Observé a mi madre. Esta mujer práctica y poco sentimental, que había criado a 3 hijos y seguido una exitosa carrera en el mundo editorial, mientras tocaba suavemente el anillo que simbolizaba el derecho de otra mujer sobre el corazón de su marido. No había amargura en su expresión, solo una aceptación melancólica. ¿Estás enfadada?, preguntó Marcos, haciéndose eco de mis pensamientos. ¿Por qué iba a estar enfadada por algo que pasó antes de que yo siquiera estuviera en la foto?, respondió mamá. Y más tarde, bueno, vuestro padre tomó su decisión. Nos eligió a nosotros. Eso es lo que importa. Olivia se secó una lágrima. No puedo creer que guardara esto escondido todos estos años. Creía que lo conocíamos. Lo conocíais, dijo mamá con firmeza. Esto no cambia quién era como vuestro padre. Simplemente lo hace más humano, más complejo. Todos tenemos capítulos en nuestras vidas que no llegan a la historia familiar. Cerró el joyero de terciopelo y me lo entregó. Deberías guardar esto en un lugar seguro. Quizás algún día quieras encontrar a Leonor, hacerle saber que Ricardo atesoró su recuerdo todos estos años. Creo que a ella le gustaría saberlo. Mientras estábamos sentados allí, rodeados por la evidencia del corazón oculto de nuestro padre, me di cuenta de lo poco que conocemos realmente a quienes más amamos y de cuánto más hay por descubrir si somos lo suficientemente valientes como para mirar. No tenía intención de buscar a Leonor Campos. La revelación sobre el primer amor de papá
Era solo una pieza más en el complicado rompecabezas de duelo y herencia que todos seguíamos navegando. Pero la vida a veces toma decisiones por ti. 2 meses después de encontrar la caja, estaba trabajando hasta tarde en la oficina de mi consultora en el distrito financiero de las 4 Torres. Como jefa de relaciones con el cliente, supervisaba una importante propuesta para una empresa de servicios financieros de Barcelona. La delegación había llegado esa tarde para las reuniones del día siguiente y estaba dando los últimos toques a mi presentación cuando mi asistente llamó a mi puerta. «Los clientes están en el bar del vestíbulo», dijo. «Han preguntado si te unirías a ellos para tomar algo». Reprimí un gemido. Eran casi las 9 y esperaba llegar a casa a una hora razonable por una vez. Pero los negocios son los negocios. «Diles que bajo enseguida», dije, guardando mi trabajo y cogiendo mi chaqueta. El bar estaba lleno de los típicos ejecutivos, de después del trabajo. Hombres con trajes caros, mujeres con vestidos elegantes, todos con un aspecto ligeramente agobiado a pesar de la iluminación ambiental y los cócteles carísimos. Vi a nuestros visitantes en una mesa de la esquina. 3 hombres que había conocido brevemente esa tarde y una mujer mayor que no reconocí. «Ah, Sofía», llamó Manuel Ferrer, su director general. «Ven, únete a nosotros. Hemos pedido una botella de ese champán ridículo del que tanto presume este sitio». Me acerqué, poniendo mi sonrisa profesional. Manuel hizo las presentaciones, terminando con la mujer. «Y esta es Leonor Montes, nuestra directora de cumplimiento normativo. Trabajará estrechamente con tu equipo si todo va bien mañana». La mujer sonrió y me tendió la mano. Tendría unos 60 y pocos años, vestida con elegancia, con el pelo oscuro veteado de plata y unos llamativos ojos azules que se arrugaban en las comisuras. «Encantada de conocerte, Sofía», dijo, y con un acento catalán suave pero distintivo. Algo en su nombre me sonó, pero lo dejé pasar. Leonor era un nombre bastante común, después de todo. La velada transcurrió agradablemente. Eran buena compañía, directos en sus preguntas sobre el enfoque de nuestra firma, pero generosos con sus risas. Leonor hablaba poco de sí misma, pero cuando contribuía, sus ideas eran agudas y reflexivas. Me di cuenta de que me estaba cayendo bien. A medida que los demás se volvían más ruidosos con cada ronda, Leonor y yo terminamos en una conversación más tranquila sobre la vida en Madrid. «¿Conoces Mirasierra?», pregunté, mencionando nuestra casa familiar. «Lo conocí una vez», respondió. «Hace muchos años. Tuve un amigo que vivía allí, una zona preciosa. Esos paseos por el monte los domingos por la mañana son algo especial». «A mi padre le encantaban esos paseos», dije, sonriendo al recordarlo. Nos sacaba de la cama a una hora intempestiva cada domingo, insistiendo en que el aire era más puro al amanecer. «Parece un hombre de mi estilo», dijo Leonor. «¿Sigue arrastrándose al amanecer?» «No, falleció a principios de este año». Su expresión se suavizó. «Siento tu pérdida». «Gracias. Ha sido complicado». Me dejó la casa familiar, lo que creó cierta tensión con mis hermanos. «Ah, el drama de las herencias familiares. Un cuento tan viejo como el tiempo». Mary bebió un sorbo de vino. «Si no te importa que pregunte, ¿en qué parte de Mirasierra?» «En la calle del Prado, cerca del monte». La mano de Leonor se congeló a medio camino de dejar su copa. Por un momento, pareció dejar de respirar. «¿Cerca de la antigua taberna con la puerta roja?», preguntó, su voz cuidadosamente neutral. «La de la esquina, sí, era el bar de papá». «Ricardo García. ¿Lo conociste, por casualidad?». El color desapareció del rostro de Leonor. Dejó su copa con un cuidado deliberado. «Disculpa», dijo, levantándose bruscamente. «Necesito tomar el aire». La observé, desconcertada, mientras cogía su abrigo y se dirigía a la salida. Tardé varios segundos en hacer la conexión. Leonor, Barcelona,
«Papá». Seguramente no podía ser. Me disculpé con el resto del grupo y la seguí afuera. La noche era suave para Madrid, con una ligera llovizna cayendo. Leonor estaba de pie bajo el voladizo del edificio, de espaldas a mí, con los hombros rígidos. «Eras tú, ¿verdad?», dije en voz baja. Leonor Campos. Se giró lentamente, su compostura profesional reemplazada por una vulnerabilidad desnuda. «Me casé con Jaime Montes hace 28 años», dijo. Campos era mi apellido, de soltera. Nos miramos la una a la otra, la lluvia creando una cortina entre nosotras y el resto del mundo. La coincidencia parecía imposible, pero aquí estábamos. «¿Te gustaría tomar un café?», pregunté. «En algún sitio tranquilo». Encontramos una cafetería casi vacía a la vuelta de la esquina. Con un café solo bien cargado, Leonor me contó su versión de la historia. Cómo había conocido a papá en la universidad, perdido el contacto cuando él se mudó a Madrid, y luego se reencontraron cuando él fue a Barcelona a trabajar a finales de los 80. Tuvimos 6 meses. «Maravillosos», dijo. Pensé, bueno, no importa lo que pensara. Ricardo se fue a casa por Navidad y volvió comprometido con Margarita. Eso debió de ser doloroso, dije, tratando de imaginar a mi padre como el rompecorazones en este escenario. Leonor sonrió, con tristeza. Fue devastador en su momento. Pero Ricardo siempre estuvo dividido entre lo que su corazón quería y lo que su familia esperaba. Sus padres conocían a la familia de Margarita desde hacía años. Estaban encantados con el compromiso, así que rompisteis. Intentamos seguir siendo amigos al principio, lo cual fue un error. Esas cartas que encontraste son de esa época. Al final, me di cuenta de que necesitaba un corte limpio. Acepté un trabajo en Bilbao. Conocí a Jaime unos años después. La vida siguió. ¿Y luego volviste a ver a papá? ¿En Zaragoza? Sus cejas se arquearon. ¿Margarita te contó eso? ¿Recientemente? Sí. Después de que encontráramos tus cartas. Leonor asintió lentamente. Eso fue difícil para todos. Ricardo me llamó de la nada después de ver mi nombre en el programa de un congreso. Cenamos, hablamos durante horas. Viejos sentimientos resurgieron. Pero ya éramos personas diferentes. Él tenía 3 hijos. Yo tenía un hijo. Ambos teníamos matrimonios que nos importaban. Así que os alejasteis de nuevo. Ambos. Lo hicimos, corrigió suavemente. Fue la decisión correcta, Sofía. Lo que Ricardo y yo tuvimos una vez pertenecía a otra época. He tenido una buena vida, un matrimonio feliz. Jaime y yo acabamos de celebrar nuestro 28º aniversario. Estudié su rostro, buscando rastros de amargura o arrepentimiento, pero no encontré ninguno. En cambio, había una serenidad en ella que me recordó, extrañamente, a papá en sus últimos años. «Hay algo más que deberías saber», dije, y le hablé del anillo, todavía en su caja de terciopelo en el cajón de mi escritorio en casa. La compostura de Leonor finalmente se resquebrajó. Las lágrimas asomaron a sus ojos. ¿Lo guardó todos estos años? Al parecer, mamá lo sabía. Ella le sugirió que guardara tus cartas y recuerdos en un lugar especial. Eso suena muy de Margarita, dijo Leonor, secándose los ojos. Práctica pero amable. Ricardo tuvo suerte de tenerla. Nos sentamos en silencio por un momento, la extrañeza de nuestra situación asentándose a nuestro alrededor. Esta mujer que podría haber sido mi madre en otra realidad, cuya existencia no había conocido hasta hace poco, ahora sentada frente a mí por pura casualidad. «¿Qué harás ahora?», preguntó. «Sobre la casa, quiero decir». Le expliqué nuestro acuerdo de fideicomiso, los inquilinos, las distribuciones trimestrales que estaban ayudando a sanar las brechas en nuestra familia. «Una solución salomónica», comentó. Ricardo estaría orgulloso. ¿Lo estaría?
A veces me pregunto si realmente lo conocí. Leonor extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía, su tacto sorprendentemente cálido. Conociste las partes de él que más importaban. El padre que te amaba, que te enseñó, que te confió su posesión más valiosa. El resto, sus luchas, sus viejos amores, sus arrepentimientos, son solo las cosas que lo hacían humano. Todos las tenemos. Sus palabras resonaron casi exactamente con las de mamá. Dos mujeres que habían amado al mismo hombre, llegando a la misma sabiduría por caminos diferentes. ¿Les contarás a tus hermanos que me has conocido?, preguntó Leonor. Dudé. No estoy segura. Quizás... ¿Te importaría? En absoluto. Pero si lo haces, por favor, diles que su padre fue un buen hombre que siempre intentó hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Especialmente cuando era difícil. Nos despedimos con un abrazo incómodo, intercambiando tarjetas de visita con promesas de mantener el contacto que ambas sabíamos que quizás no se cumplirían. Al día siguiente, Leonor se mostró profesional y serena en nuestras reuniones, sin dar ninguna pista de nuestra conexión personal. La empresa firmó con nosotros una semana después, pero Leonor declinó unirse a la cena de celebración, enviando sus disculpas por correo electrónico. Ese domingo, visité la casa en Mirasierra. Los inquilinos estaban fuera el fin de semana, así que tenía el lugar para mí sola. Deambulé por las habitaciones, viéndolas con nuevos ojos. En el despacho de papá, donde el contrato de alquiler estipulaba que no se podían hacer cambios, sus libros todavía llenaban las estanterías. Las fotos familiares seguían en el escritorio. Me pregunté si alguna vez se sentó aquí mirando esas fotos, pensando en la vida que podría haber tenido con Leonor. ¿Se arrepintió de su elección? ¿Fue nuestra familia, mamá, Marcos, Olivia, yo, un premio de consolación en 1990? ¿Su mente? ¿O encontró la felicidad genuina en el camino que eligió? Nunca lo sabría con certeza. Pero de pie allí, bajo la luz mortecina de la tarde, sentí una extraña paz instalarse en mí. Papá había tomado sus decisiones, vivido con sus consecuencias, mantenido sus compromisos. Cualesquiera que fueran los arrepentimientos que, albergara, había construido una vida que valía la pena vivir, criado hijos que lo amaban, creado un legado que continuaba uniéndonos incluso en su ausencia. Quizás eso era suficiente. Quizás eso era todo. Envié un mensaje a Marcos y Olivia. ¿Cena familiar en mi casa el próximo finde? Tengo una historia que contaros. Sus respuestas llegaron rápidamente. Cuenta conmigo de Marcos, y solo si puedo llevar yo el vino de Olivia. Estábamos encontrando el camino de vuelta el uno al otro, paso a paso. No la familia que fuimos una vez, sino algo nuevo, más honesto, más consciente de nuestra fragilidad, más agradecido de los lazos que nos mantenían unidos a pesar de todo. Mientras cerraba la casa, me detuve a mirar las rosas de papá, ahora en plena floración de verano. Marcos las había podado expertamente, y se estiraban hacia el sol, vibrantes y vivas. Como nosotros, habían sobrevivido al invierno, cambiadas pero perdurables. En mi bolso estaba el pequeño joyero de terciopelo con el anillo de Leonor. Aún no había decidido si devolvérselo o conservarlo como parte de nuestra complicada historia familiar. De cualquier manera, ya no era un secreto que nos pesaba, sino simplemente un capítulo de nuestra historia. Agridulce, humano y real. Pasó un año. Las estaciones cambiaron, marcando el tiempo de maneras tanto suaves como insistentes. El acuerdo del fideicomiso continuó sin problemas, con los ingresos del alquiler proporcionando un bienvenido colchón para todos nosotros. Marcos usó su parte para saldar finalmente las deudas de su divorcio y comenzar una modesta cartera de inversiones. Olivia y Benja destinaron la suya al fondo de educación de los niños y a reparaciones en casa que llevaban años posponiendo. En cuanto a mí, guardé la mayor parte de la mía, sin saber para qué estaba ahorrando, pero sintiendo la necesidad de tener algo en reserva. Quizás era el enfoque cauteloso de papá hacia el dinero que se me estaba contagiando después de todos estos años.
Mamá parecía florecer en su nueva vida. La casa en Asturias se convirtió verdaderamente en suya. Pintó la cocina de un amarillo brillante que papá habría odiado. Se unió a un grupo de senderismo local e incluso empezó a salir con un médico jubilado que vivía en el pueblo. Verla descubrirse a sí misma a los 63 años era a la vez alentador y un poco desconcertante, como descubrir que tu profesora tiene una vida fuera del aula. Nuestras reuniones familiares se volvieron más frecuentes y menos tensas. Seguíamos discutiendo. Los García nunca seríamos del tipo de sonreír insípidamente y evitar el conflicto. Pero los viejos resentimientos habían perdido sus aristas afiladas. Saberlo de Leonor había humanizado a papá para todos, nosotros, haciendo que su decisión sobre la casa pareciera menos un juicio arbitrario y más un acto final de amor imperfecto. Mantuve un contacto esporádico con Leonor a través de correos electrónicos de trabajo y un café ocasional cuando estaba en Madrid. Nunca volvimos a mencionar el anillo después de que decidí conservarlo, añadiéndolo a la caja de cartas ahora guardada en mi piso. Me presentó a su marido Jaime una vez, un hombre amable y de voz suave que claramente la adoraba, y me sorprendió lo diferente que era de papá. En otra vida, podría haber llamado padre a este afable catalán, en lugar de a la figura autoritaria que había moldeado mi infancia. Fue durante uno de estos cafés a principios de otoño, cuando Leonor mencionó sus planes de jubilación. Jaime y yo estamos pensando en volver a Barcelona el año que viene, dijo, removiendo su café con leche. Su madre necesita más apoyo y, sinceramente, echo de menos Cataluña. Madrid nunca ha llegado a sentirse como mi hogar. Tiene sentido, respondí. ¿Seguirás en tu empresa actual? No, estoy lista para dar un paso atrás. Consultoría a tiempo parcial, quizás, pero no más semanas de 60 horas. Sonrió. La vida es demasiado corta, como me recordó el fallecimiento de tu padre. Se hizo un silencio cómodo entre nosotras. Fuera de la ventana de la cafetería, la gente pasaba apresurada con paraguas e impermeables, navegando la llovizna que había estado cayendo toda la mañana. He querido preguntarte algo, dije finalmente. Esa semana que tú y papá pasasteis en los picos de Europa, ¿cómo fue? Tus cartas mencionaban que fue especial. La expresión de Leonor se suavizó con el recuerdo. Fue mágico. Ambos habíamos estado trabajando demasiado, así que nos tomamos una semana libre y subimos en coche a la montaña. El tiempo fue perfecto, inusual para ser octubre. Hacíamos senderismo durante el día y nos sentábamos junto al fuego en nuestra pequeña casita alquilada por la noche. Sin teléfonos, sin interrupciones. Suena encantador. Fue una de esas raras ocasiones en las que estás completamente presente, sin pensar en el pasado ni preocuparte por el futuro. Simplemente siendo. Trazó el borde de su taza con un dedo. En nuestro último día, subimos a una montaña, nada demasiado desafiante, pero la vista desde la cima era extraordinaria. Ricardo me pidió matrimonio allí. Me sobresalté. ¿Te pidió matrimonio? No lo sabía. Con ese anillo de zafiro que encontraste, confirmó. No fue planeado. Dijo algo sobre sentirse más cerca del cielo y querer quedarse allí conmigo para siempre. Su sonrisa era a la vez triste y cariñosa. Por supuesto, la realidad esperaba al pie de la montaña. 2 semanas después, fue a Madrid por Navidad y regresó comprometido con Margarita. Eso debe haber sido devastador, dije, tratando de imaginar el escenario. ¿Te explicó por qué? Expectativas familiares, principalmente. Sus padres llevaban años insinuando que se estableciera con esa chica Torres tan encantadora. Ricardo era su único hijo, el portador de todas sus esperanzas y sueños. No pudo soportar la idea de decepcionarlos. Se encogió de hombros. Otros tiempos, otras presiones. Pensé en papá, siempre correcto, siempre preocupado por hacer lo correcto, mantener las apariencias, cumplir con las responsabilidades. ¿Cuánto de eso había sido su naturaleza y cuánto una respuesta a elegir el deber sobre el deseo todos esos años atrás? ¿Te arrepientes?, pregunté, ¿de no haber luchado más por él?
Leonor consideró la pregunta seriamente. Solía hacerlo. Durante años, de hecho. Pero mirando hacia atrás ahora, creo que ambos tomamos las decisiones con las que podíamos vivir. Ricardo no estaba preparado para romper con las expectativas de su familia. Y yo no estaba dispuesta a ser la elección reacia de nadie. Me miró directamente a los ojos. Todos tenemos caminos no tomados, Sofía. El truco es caminar tu camino elegido con intención y gracia, no seguir mirando por encima del hombro a lo que podría haber sido. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que nos despidiéramos. Esa noche, me encontré conduciendo hacia Mirasierra, atraída por la casa que se había convertido en la encarnación física del legado de papá. Los inquilinos estaban de vacaciones, así que entré, deambulando de una habitación a otra en el crepúsculo que se cernía. En el despacho de papá, abrí el cajón donde guardaba sus papeles importantes, esperando a medias encontrar más secretos. En cambio, solo había lo esperado: escrituras de la casa, pólizas de seguros, su testamento. Mientras cerraba el cajón, un doble fondo se movió, revelando un compartimento oculto. Mi corazón se aceleró mientras extraía con cuidado el contenido. Un único sobre dirigido a mis hijos, con la letra de papá. El sello estaba intacto. Dudé. Luego, llamé a Marcos y Olivia. He encontrado algo en la casa, dije. Creo que deberíamos abrirlo juntos. Llegaron en menos de una hora, ambos con aspecto preocupado. Nos reunimos en la cocina, siempre el corazón de nuestro hogar familiar, y puse el sobre la mesa. ¿Dónde estaba?, preguntó Marcos, examinando la caligrafía familiar. Compartimento oculto en el escritorio de papá. Está dirigido a todos nosotros. Olivia se mordió el labio. ¿Más secretos? No estoy segura de poder soportar otra revelación. Solo hay una forma de saberlo, dije, y abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel fechada 2 semanas antes de la muerte de papá. Mis queridos hijos, si estáis leyendo esto, significa que Sofía ha encontrado mi escondite. Bien hecho, cariño. Siempre fuiste la que encontraba primero. Los huevos de Pascua. He estado pensando en el legado últimamente. Lo que dejamos atrás, lo que realmente importa. La casa en la que estáis sentados ahora ha sido el centro de nuestra vida familiar durante décadas, pero al final son solo paredes y un techo. La verdadera herencia que espero dejaros es menos tangible pero mucho más valiosa. Primero, el coraje para tomar decisiones difíciles y vivir con sus consecuencias. No siempre he elegido sabiamente, pero he intentado elegir honestamente. Segundo, el conocimiento de que el amor se presenta en muchas formas. Algunos arden rápido y brillante, otros crecen lentamente a lo largo de décadas. Todos son reales, todos dejan su marca. Tercero, la comprensión de que la familia es a la vez nuestra mayor carga y nuestro mayor regalo. Las expectativas que ponemos unos en otros pueden herir profundamente, pero los lazos entre nosotros también pueden sanar casi cualquier cosa. Sofía, Marcos, Olivia, vosotros 3 sois mi mayor logro, mi más profunda alegría. Cualesquiera que sean los defectos que hayáis encontrado en mí, cualesquiera que sean las decepciones que os haya causado, por favor, sabed que ser vuestro padre ha sido el gran privilegio de mi vida. No os dejo solo una casa, sino una historia. Haced con ambas lo que os parezca correcto. Confiad en vosotros mismos y en los demás. Recordadme con cariño cuando podáis. Perdonadme cuando debáis. Con todo mi amor, papá. Nos sentamos, en silencio después de que terminé de leer, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera, la lluvia comenzó a caer, tamborileando suavemente en las ventanas con un ritmo familiar. Lo sabía, dijo Olivia finalmente. Sabía que acabaríamos enterándonos de lo de Leonor. Y le parecía bien, añadió Marcos. Eso es lo que dice esta carta, ¿no? Que quería que supiéramos toda la historia, no solo la versión edulcorada. Asentí, releyendo el segundo punto. El amor se presenta en muchas formas,
Papá había amado a Leonor, amado a mamá, nos había amado a nosotros, diferentes tipos de amor, pero todos reales, todos parte de quién era él. ¿Creéis que fue feliz?, preguntó Olivia, su voz apenas un susurro. ¿Con la vida que eligió? Creo que sí, dije lentamente. No perfectamente feliz. ¿Quién lo es? Pero satisfecho con sus elecciones, orgulloso de lo que construyó, en paz con los caminos no tomados. Marcos cogió la carta, leyéndola de nuevo. ¿Y ahora qué hacemos? Con la casa, quiero decir. El acuerdo del fideicomiso se suponía que era temporal. Miramos alrededor de la cocina donde habíamos compartido innumerables comidas familiares, celebrado cumpleaños, discutido sobre los deberes, llorado juntos tras el diagnóstico de papá. La casa lo había presenciado todo, las risas y las lágrimas, los días ordinarios y los momentos especiales que conformaban nuestra historia compartida. He estado pensando en eso, dije. ¿Y si la mantenemos en la familia, pero de otra manera? No como una propiedad de alquiler, sino como un hogar familiar de nuevo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Olivia. Estoy considerando mudarme aquí, admití. Mi empresa abre una nueva oficina en el norte de Madrid el año que viene. El trayecto sería mejor desde aquí que desde mi piso actual. ¿Nos comprarías nuestra parte? Marcos frunció el ceño. No exactamente. Pagaría un alquiler al fideicomiso, igual que los inquilinos actuales. Las distribuciones continuarían, pero la casa estaría habitada por la familia de nuevo, mantenida como a papá le gustaría. Discutimos la logística, las implicaciones financieras, la resonancia emocional de que uno de nosotros volviera a vivir en la casa familiar. Por primera vez desde la muerte de papá, la conversación sobre la casa se sintió esperanzadora en lugar de contenciosa. Más tarde esa noche, mientras mis hermanos se preparaban para irse, Olivia se quedó en el pasillo, examinando una foto familiar de hacía años, los 5 en Navidad, papá con una corona de papel de un cotillón, mamá poniendo los ojos en blanco ante alguna broma, los 3 niños radiantes a la cámara. Éramos felices, ¿verdad?, dijo suavemente. A pesar de todo. Lo éramos, asentí. Y podemos volver a serlo, a nuestra manera. Me abrazó con fuerza antes de irse. Tenías razón con lo del fideicomiso, Sofía. Sobre tomarse un tiempo antes de tomar decisiones permanentes. Papá sabía lo que hacía cuando te dejó la casa a ti. Después de que se fueran, recorrí las habitaciones silenciosas una vez más. Si me mudaba, haría algunos cambios. Pintura nueva en los dormitorios, electrodomésticos actualizados en la cocina. Pero la estructura de la casa seguiría siendo la misma, sólida y fiable, como la familia que había albergado durante Tina Nuesa tanto tiempo. En el jardín, las rosas de papá continuaban su ciclo de floración y latencia, ahora cuidadas por las manos cada vez más expertas de Marcos. Los vecinos eran los mismos. La taberna de la esquina todavía servía la cerveza, que a papá le gustaba. El monte todavía ofrecía su expansivo consuelo a un corto paseo de distancia. Pensé en Leonor y su montaña, el lugar donde papá había elegido brevemente un camino antes de tomar finalmente otro. Ambos eran reales. Ambos lo habían moldeado, y a través de él también nos habían moldeado a nosotros. 6 meses. Después, me mudé a la casa de Mirasierra. El primer fin de semana, Marcos me ayudó a pintar la cocina de un cálido verde salvia. Olivia y su familia vinieron a comer el domingo, los niños corriendo por el jardín mientras Benja arreglaba una barandilla que se tambaleaba en los escalones traseros. Mamá también nos visitó, trayendo plantas de su jardín de Asturias, para añadir a las queridas rosas de papá. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, me senté en el despacho de papá, mi despacho ahora, y abrí la caja de madera que contenía las cartas de Leonor. Entre ellas, coloqué la carta final de papá para nosotros, completando el círculo de su historia. Luego añadí una nota mía, para quienquiera que pudiera encontrar esta caja en el futuro. Estas son las historias que dieron forma a nuestra familia, las decisiones tomadas,
los caminos recorridos y los no recorridos, el amor que perduró en sus múltiples formas. Que te ayuden a entender de dónde vienes y te guíen a la hora de elegir hacia dónde ir. Afuera, una suave lluvia comenzó a caer sobre el jardín donde generaciones de los García habían reído y discutido y crecido, juntos. Dentro, rodeada por el legado tangible de la vida de mi padre, finalmente entendí lo que él había estado tratando de decirnos todo el tiempo, que la herencia no es solo lo que recibimos, sino lo que elegimos hacer con ella, y que la familia, complicada, frustrante, amada familia, es tanto nuestra historia como nuestro futuro, si somos lo suficientemente valientes como para reclamarla.